Magnetismo. Los imanes son piezas metálicas que tienen la propiedad de atraer a otras piezas metálicas. Pregunta de examen. Pueden ser naturales, o sea, que se encuentran en la naturaleza con esa propiedad, o artificiales cuando se las hacemos adquirir. La mayoría de los imanes que usamos son artificiales. Los imanamos por fricción con otros imanes o sometiéndolos a grandes campos magnéticos. En este último caso se emplea una aleación de aluminio, níquel y cobalto. Si se desparraman virutas de hierro sobre un imán, quedan retenidas por este, sobre todo en sus extremos llamados polos, de lo que se deduce que en estos es donde se concentra su fuerza de atracción. Todo imán tiene dos polos en sus extremos, que se denominan norte, uno de ellos, y sur, el otro. También pregunta de examen. El polo norte se representa con una N y el sur con una S. Al colocar dos imanes frente a frente aparecen unas fuerzas de atracción y repulsión, según los polos que se encaren. Polos de distinto nombre se atraen y polos del mismo nombre se repelen. Esta ley del magnetismo es similar a la que se estudió en las cargas eléctricas. O sea, ¿qué es lo que cumple? Fíjense acá en esta imagen. Indica que polo sur con polo norte se va a atraer, pero el mismo polo sur con polo sur, se va a repeler. Ese pequeño ejemplo han debido hacer en colegio, ¿no? Utilizando los mismos imanes. Representación de un imán. Alrededor del imán existe un campo magnético. Para representar la actuación del campo, se dibujan alrededor del imán unas líneas curvas llamadas líneas de fuerza que van del polo norte al sur. Por el exterior del mismo, se pueden considerar las líneas de fuerza como las trayectorias descritas por un pequeñísimo polo norte colocado cerca del polo norte, que se aleja, por lo que repele y se acerca al polo sur, que lo atrae. En la figura, si se coloca un pequeño polo norte en el punto A, estamos acá, vayan fijándose también siguiendo la imagen, se mueve siguiendo la trayectoria, alejándose del polo norte, acercándose al polo sur. Lo mismo sucede con el polo norte pequeño si se colocan los puntos B, C y D, que siguen las trayectorias B, C y D minúsculas. Flujo magnético. Es un imán, un flujo magnético. Un imán se representa con sus líneas de fuerza rodeándolo. Si el imán es muy potente, se dibujan muchas líneas, mientras que si es débil, se dibujan pocas. Naturalmente, las líneas de fuerza deben considerarse representadas en todo el espacio que rodea al imán y no solo al plano del dibujo. Se llama flujo magnético al número de líneas de fuerza que atraviesan una unidad de superficie perpendicular a ellas. Pregunta de examen. El concepto de flujo magnético da una idea de la potencia del imán, puesto que un imán potente tiene muchas líneas de fuerza y por lo tanto su flujo también será grande. En lo sucesivo, al hablar de un imán o de sus efectos, usaremos frecuentemente la expresión flujo magnético. Electromagnetismo. Un conductor por el que circula una corriente eléctrica se comporta como si fuera imán, de tal manera que en sus proximidades colocamos un pequeñísimo polo norte, aislado. Este comenzará a dar vueltas alrededor del citado conductor y en un plano perpendicular a él. Bien, ese ciclo, como indica la imagen, si ustedes se fijan, tenemos lo que son las líneas de fuerza, el campo magnético y la intensidad. Sí, es un pequeño ejemplo que está acá, que mucho, bueno, lo he puesto simplemente para complementar, pero más va para otro tipo de área. Magnetismo. Un efecto muy utilizado en el electromagnetismo es la aparición de una fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente eléctrica, al ser atravesado por un campo magnético. Si la corriente y el campo son perpendiculares a ambos
y se determina por la regla de la mano derecha en la que el dedo pulgar indica la dirección de dicha fuerza cuando el índice y el medio marcan las direcciones de corriente de electrones y del campo magnético respectivamente. Tenemos otro tipo de ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto simplemente es una pequeña introducción sobre lo que tiene que ver la parte del imán, el electromagnetismo, el flujo magnético, que también de seguro lo han visto en otro tipo de materias.